Bien, hermanos, estamos en Navidad. Aquí nosotros tenemos dos luces. Y no es como alguien dijo, bueno, ¿y ustedes por qué ponen luces ahí como veladoras? ¿Es que aquí son algo católicos o qué? No, hermano, esto es un simbolismo. Y el simbolismo es que hoy es el segundo... hay una cosa que se llama el año litúrgico, que las iglesias protestantes, no todas, y algunas iglesias practican, y es que dividen el año en temporadas. La iglesia católica también lo hace. Por ejemplo, antes del mes de abril lo llaman la cuaresma, y así, y esta época es época de Navidad. Entonces el cuarto domingo antes del 24 sería el primer domingo de Adviento. Adviento significa advenimiento o venida de Cristo, simbólicamente. El segundo domingo sería segundo de Adviento, y por cada domingo se prende una vela que significa luz, porque Jesús es la luz del mundo que nos viene a iluminar. Hasta el cuarto se prende la cuarta, que significa que ya está la plenitud. Es un simbolismo, no es una superstición ni nada de esas cosas por el estilo. Pero estamos en Navidad, en época navideña. Y por eso, hermano, yo he querido en estos domingos hablar algo, pues de pronto que tenga que ver en alguna parte con la Navidad, pero que también nos ayude como iglesia. Bien. Dios hace las cosas perfectas y nada frustra los planes de Dios. Todo es perfecto, todo tiene su tiempo, su momento. Dice el Evangelio que ni un cabello cae de mi cabeza sin la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que cuando Dios creó a la primera pareja, Adán y Eva, ellos estaban allí gozando del compañerismo con Dios. Era un paraíso idílico, era un matrimonio perfecto. No habían pecado, vivían haciendo la voluntad de Dios. Pero resulta que estaban bajo prueba, porque Dios les había dicho, mire, disfrutan de todo, coman de todo, pero mire, de este asunto del árbol no vayan a coger nada, porque el día que ustedes hagan eso van a morir. Esa era la prueba. Y resulta que ellos se dejaron engañar de Satanás y eligieron mal, se rebelaron contra su creador y tuvieron que asumir las consecuencias. Porque es que cuando Dios dice algo es para cumplirlo. Y si no lo hacemos, pues vienen las consecuencias. Todavía ese es un principio. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la caída de nuestros primeros padres? Primero, ya no gozaban del compañerismo con Dios. Y vamos a mirar Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis capítulo 3, versículo 8. Cuando Adán y Eva pecaron y comieron del fruto prohibido, no sabemos qué, pero todo esto tiene un mensaje. Dice aquí la escritura en 3:8 que después de que ellos hubieron hecho esas cosas, desobedecido a Dios, dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Lo primero que hicieron después de haber pecado es que se escondieron de Dios, sintieron vergüenza por su pecado. Y eso es una cosa que todavía sigue. Cuando uno peca, uno siente vergüenza por el pecado, ¿no? Y hace que uno se esconda. Y yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero cuando uno no se arrepiente, entonces uno empieza a no orar.
Porque es que claro, al orar tiene que hablar con Dios. Y como no quiere hablar con Dios, se esconde. Entonces uno empieza a no orar y empieza a ausentarse de la iglesia. Tampoco va a la iglesia, porque es que claro, si uno viene aquí a la iglesia, aquí estamos en la comunidad de los santos y aquí está el Espíritu Santo. Empieza a que nadie lo llame y no quiere hablar con nadie. Y le echa la culpa a otro de su problema y no reconoce sus propios pecados. Y entonces empieza a tener una actitud hostil y difícil. No puede seguir disfrutando de una vida sin pecado. Cuando uno está arrepentido y uno está orando a Dios y uno está en comunión con Dios, hay gozo. Pero si uno peca y desobedece, vienen un poco de problemas y uno se siente mal. Y si uno no se arrepiente, peor todavía. No goza de esa comunión y esa presencia con Dios cada día, porque uno ha entrado en desobediencia. Ese es el problema. Y eso le pasó a nuestros primeros padres cuando pecaron. De manera que la vida se empezó a llenar de problemas con la caída. Miremos ahí Génesis capítulo 3 nuevamente y ahora el versículo 16. Entonces Dios empieza a reunir a Adán y Eva y a hacerle preguntas, y ellos empiezan a dar disculpas y Dios empieza a comunicarles su voluntad, lo que Él piensa de las cosas. Y Dios le dice, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces vinieron los problemas. El primer asunto es que el don de la maternidad, en el caso de la mujer, empezó a ser una cosa agobiante, dolorosa, llena de penurias y aún de la muerte, porque muchas mujeres mueren y morían durante el parto. Eva ya no podía tomar decisiones como las tomaba antes y empezó a tener un trato menos dulce, porque aquí el Señor le dijo: tu deseo será para tu marido. Usted ahora tiene que satisfacer a su marido. Y como dijo alguien, alguna vez leí eso, alguien dijo eso, dijo: a partir de que ellos pecaron y Eva desobedeció, dejó de tener un buen esposo y se casó con un machista, porque ahora todo era para el marido. De manera que, ¿quién le mandó desobedecer a Dios? ¿Quién le mandó no consultar con su marido y hacer las cosas sin el orden que Dios ha establecido? Pero al hombre también se le complicó la vida, porque uno lee aquí en el versículo 17, ¿qué le dijo Dios al hombre? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Ahí está el problema. Dios ha tenido un orden, y el problema de Adán es que Adán escuchó a su mujer no para lo bueno, sino para lo malo. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él. Y entonces vino la problemática del trabajo, porque sigue diciendo en el versículo versículo 18 dice que espinos y cardos te producirá, o sea, la tierra. Y dice: y comerás plantas del campo. 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y entonces el problema para Adán se agrandó. Y aquí cuando dice que ganará el pan con el sudor de su frente, no es que, como dicen algunos, que es que el trabajo es una maldición por el pecado. No es cierto. Lo que pasa es que yo pienso que a Adán eso pues
está implícito en la palabra, tenía que trabajar antes de la caída, pero el trabajo era grato. Pero después de la caída el trabajo perdió mucho de su placer. Y entonces lo más grave fue que por culpa de ellos entró el pecado en el mundo que Dios quería. Es por eso que en Romanos capítulo 5:12, ya volvemos a Génesis, pero en Romanos 5:12, ¿qué nos enseña? Romanos 5:12. Romanos 5:12. Estos versículos son importantes. Dice lo siguiente el apóstol Pablo, ya después, siglos después. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ahí entra Adán y Eva, y por el pecado la muerte, o sea la desgracia y todo entró en el mundo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De manera que Adán y Eva, hermano, volviendo a ellos, pasaron de una situación de bienaventuranza a una de desgracia. En un momento pasaron de la bendición de Dios a la desgracia. ¿Por qué? Porque escucharon al diablo y quisieron pasar por encima de la ley de Dios. De manera que hasta hoy nosotros estamos heredando las graves consecuencias de la caída. Hasta hoy. Del pecado. Así que la situación fue triste. Pero resulta que apareció Dios nuevamente ante ellos ahí en Génesis. Y apareció Dios con una sentencia y una promesa. Si nosotros volvemos a mirar allá en Génesis 3, en el versículo 15, entonces vamos a ver la sentencia. Dios entonces, por la desobediencia del pecado a nuestros primeros padres, Él dicta su sentencia. ¿Cuál es? Versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, dice el Señor, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces la primera cosa que se establece es una enemistad tremenda entre el diablo y el ser humano. Ahora, no sabemos cuál era la relación de la serpiente con la mujer. Y se han tejido teorías. Hay gente que dice que era que la serpiente era el animal más bonito que había y que tenía alas y las pestañas crespas y hablaba. Hermano, nosotros no sabemos nada de eso. No sabemos cuál era la relación. Pero sí es cierto una cosa, que Satanás usó la serpiente como su instrumento para engañar a Eva. Eso es un misterio también, pero lo cierto fue eso, engañó a Eva y se estableció una enemistad eterna por Dios mismo. Y entonces el Señor dice, pondré enemistad entre tu descendencia. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Una enemistad, la simiente significa la descendencia. Mis hijos vienen de mi simiente y de la simiente de mi esposa. Entonces se establece una enemistad entre la descendencia. La descendencia de Eva es el género humano. Y sobre esto también ha habido muchas interpretaciones, pero esta es la más sencilla. La simiente de la mujer o la descendencia de Eva es el género humano, pero especialmente el pueblo escogido de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque fue de la semilla de la mujer que vino el Mesías. Él fue nacido de mujer, no fue engendrado de hombre, y asumió una naturaleza humana. ¿Ve? Pablo también dice que el Mesías viene de la semilla de Abraham, pero es lo mismo, el género humano y ese linaje escogido. De manera que el Señor se encarna
y viene y vive como hombre, y es odiado por Satanás y odiado por sus demonios y odiado por los hombres que no tienen a Dios en su corazón. Y Dios dice: estableceré entonces una enemistad entre su simiente, la simiente de la mujer, y la simiente del diablo, de la serpiente. Y ya en el Nuevo Testamento se define una lucha entre una generación de serpientes, por un lado, y el pueblo de Dios o la simiente de la iglesia por el otro. Y hay una enemistad entre Satanás y la iglesia de Dios en todas las edades. Satanás es el enemigo más poderoso que tiene la iglesia y busca destruir la iglesia, y lo ha tratado de hacer durante la existencia de la humanidad. Dice la palabra: hay un odio implacable, irreconciliable, no hay posibilidad de reconciliación, y una guerra permanente, perpetua. Y entonces dice aquí el versículo 5 que con esa enemistad tan tremenda, dice que la serpiente, que la simiente de la mujer, o sea, va a herir en la cabeza a la serpiente, y la serpiente le va a herir en el calcañar. ¿Y qué es el calcañar? Tengo entendido que es como el área del talón, aquí, el talón detrás del pie. Es un área débil. Desiste un golpe ahí, verá, hermano, cómo es de terrible. Entonces va a hacer eso. Va a haber esa lucha, esa cosa terrible. Y entonces la herida en el calcañar es una herida dolorosa, debilitante. Y eso es lo que hace el diablo. Y sigue con su trabajo malévolo. Y vemos su actuar perverso a través del Antiguo Testamento. Pero el atrevimiento mayor de Satanás es cuando intentó frustrar el plan de Dios. Cuando él empezó a pensar: ¿cómo hago para que la humanidad no se salve y yo la lleve al infierno conmigo? Porque sabía también que iba a venir el Salvador. Entonces tuvo el atrevimiento de buscar asesinar al Hijo de Dios, al bebé Jesús. Y eso está en Mateo capítulo 2, 1, 8, ¿no? Ese fue el atrevimiento mayor. Porque en Mateo 2.1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea. Mateo 2.1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y siempre aclaro, no eran estos magos como Borgia que sacan conejos del sombrero y pañuelitos, no. No eran ellos, algunos dicen que eran algunos estudiosos de las constelaciones y de los cielos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Claro, Herodes dijo: no, pues si nació el rey de los judíos, yo pierdo mi trabajo. Y Herodes era el instrumento de Satanás. 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Qué tipo tan hipócrita. Lo que quería era saber dónde había nacido exactamente para matarlo. Entonces, hermanos, la enemistad es a muerte. Eso es cosa seria, es una cosa terrible. Y entonces viene la promesa de Dios:
Dios en su gran misericordia no quiso que toda la descendencia de Eva se fuera al infierno y sufriera terribles consecuencias, sino que Él prometió la salvación, ¿no? Como ya lo leímos aquí en Génesis 3:15. Dios le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la promesa. Cuando a una serpiente se le aplasta la cabeza, muere. Yo no sé ustedes, pero yo allá en las fincas desaparecen unas y me ha tocado matarlas. Y uno le dan la cola y sigue moviéndose, y le dan la mitad del cuerpo y sigue moviéndose. Es cuando le dan la cabeza que ahí sí se muere. Y entonces eso es lo que está diciendo aquí. Le dice al diablo Dios: usted lo va a herir en el calcañar y va a ser una herida dolorosa, pero la simiente de la mujer, o sea, de la cual viene nuestro Salvador, le va a aplastar la cabeza a Satanás, personificado en la serpiente. Y hay una referencia a ese asunto en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, que me ha parecido pues muy interesante. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Ahora, sobre este pasaje se han tejido muchas interpretaciones. Yo no quiero entrar aquí en tantas interpretaciones que hay, pero hay unas cosas que sí son claras. Aquí en este pasaje dice lo siguiente: apareció en el cielo una gran señal. Es el apóstol Juan que está viendo esa visión sobre cosas que van a suceder pronto y cosas que sucederán en el futuro. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre tu cabeza una corona de 2 estrellas. Y entonces algunos interpretan muchas cosas ahí. Algunos dicen que es Israel, otros dicen que no, que es la iglesia, y la iglesia católica dice que es María Santísima, y por eso hacen unos cuadros donde está María Santísima ahí con las coronas. Bueno, todos esos asuntos. Y dice: 2, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, o sea, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, es claro que aquí estamos viendo es el triunfo de Cristo sobre Satanás. Y el niño, casi todos están de acuerdo, es una referencia al Mesías. El Mesías nacido de la simiente de la mujer. Y entonces el Mesías debe herir la cabeza de la vieja serpiente, o sea, del diablo, destruirlo con todos sus principados y potestades, destruir sus planes, arruinar sus obras, aplastar su imperio, despojarlo de toda su soberanía y su autoridad sobre el poder de la muerte, como nos dice el Nuevo Testamento, y sobre su esclavitud y todo lo que ha hecho a nosotros los seres humanos. Pero lo que quiero decir es que Satanás ha sido osado. Y bien, todo eso es lo que nos dice la Biblia y nos enseña. Pero resulta que la oposición satánica continúa. Hoy, esto no es una historia bonita, como muy al estilo de Crónicas de Narnia, sino que esto es la realidad de lo que ha pasado, y decimos que la oposición satánica continúa. Satanás muerde en el calcañar cada vez que muerde la iglesia, hasta la venida de Cristo. Sigue haciendo su trabajo malévolo.
Y el primer asunto es que Satanás odia el crecimiento de la iglesia. Si se atrevió a buscar el niño para matarlo y usar a Herodes, ¿cómo no lo va a hacer persiguiendo la iglesia? Y entonces Satanás se goza viendo el desorden en la iglesia. Cuando él fomenta aquí una problemática, se goza. Y si puede destruir la iglesia también, porque eso es lo que busca. Y es por eso que Santiago, en el capítulo 3, versículo 13, él hace unas preguntas muy interesantes a la iglesia. Ahora, fíjese usted que si mira un momentito, el capítulo 3 es el mismo, pero en el versículo 1, lo que va a decir Santiago va dirigido a unas personas en la iglesia. ¿A quiénes? Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, parece que en la iglesia había un problema con algunos que querían ser maestros y predicadores. Y entonces Santiago dice: mire, ¿sabe qué? No aspire mucho a ser maestro, porque Dios le va a pedir a usted mayores cuentas. Y bien, y en el versículo 13 entonces, ¿qué dice? Pregunta Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y nos pregunta a nosotros: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, pregunta Santiago a la iglesia y a los que están ahí y a nosotros, porque la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Quién es sabio y entendido? Y como dije, está dirigida a los maestros y predicadores. Por ejemplo, un maestro de escuela dominical debe tener sabiduría y conocimiento. Y parecía que en la iglesia no estaba haciendo una selección adecuada de las personas, sino que estaban colocando a personas simplemente porque tenían alguna elocuencia o facilidad de hablar. A mí a veces me dicen: pastor, ¿por qué no pone a fulano a enseñar? Pues sí, lo podemos poner, pero ¿es sabio y es entendido? Tenemos que hacernos esa pregunta para poderlo poner a enseñar en la iglesia. Entonces los predicadores y maestros deben ser sabios y tener conocimiento. Si van a enseñar en la iglesia, se necesita, además de eso, sabiduría y conocimiento. Dice aquí que tengan mansedumbre, algo que nos falta mucho a todos a veces. Pero si una persona es arrogante y jactanciosa, cada vez que hace algo está publicándolo y saca pecho por lo que hace, si es beligerante, problemática, si siempre está tratando de imponer su punto de vista sin argumentos, porque es que hay gente caprichosa que quiere imponer un punto de vista y no tiene argumentos bíblicos, pues claro que esa persona, si hace todo eso, no es apto para ser maestro en la iglesia, por más simpáticos que nos parezcan. Aquí puede llegar alguien que es muy simpático, habla mucho, abraza a todo el mundo, besa a todo el mundo, tiene facilidad de palabra, pero por eso no lo podemos poner a enseñar. Porque aquí Santiago dice: es sabio y tiene conocimiento y es manso. Entonces la verdadera sabiduría siempre es mansa, suave, amable. Y esa sabiduría y esa actitud la necesita un predicador o un maestro en la iglesia. Claro, tampoco puede ser una persona sin carácter. Tiene que ser manso, pero no menso, dicen por ahí.
tiene que tener mano firme y corazón grande. Por ahí también he oído eso aquí. ¿Sí? Mano firme y corazón grande. Ahora, mire usted que según el versículo 14 que sigue allí, dice algo, sigue diciendo Santiago: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No sea mentiroso. Entonces, tampoco puede ser una persona ambiciosa y peleadora. A veces en las iglesias hay personas, pues ahorita yo no he visto, hermano, espero que no, pero yo ya soy viejito aquí y he conocido muchas personas, y hay algunos que les gusta quitarse el saco y arremangarse a ver cómo es que arreglamos el asunto. Si es ambiciosa y peleadora, pues no puede. ¿Y cómo? Porque entonces se va a comportar como se comporta el mundo. ¿Cómo se comporta el mundo? Está en el versículo 15. Si alguien actúa así, no está siendo sabio y entendido, que fue la pregunta del comienzo, sino que está teniendo una sabiduría diferente. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto del cielo, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces, cuando alguien se cree que sabe mucho y es arrogante y problemático, ¿no?, y se comporta de esa manera, no tiene la sabiduría del Espíritu Santo, tiene la sabiduría del diablo. Aquí lo está diciendo Santiago, es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Ahora, puede tener talento. Yo a veces veo a los políticos en el Congreso, a veces miro el canal de Congreso y veo a unos elocuentes echando unos discursos. Qué interesante uno. Y a veces algunos predicadores cogen ese estilo político y ese sonsonete político porque creen que es así que funciona el efecto de la palabra. Pero puede tener talento, pero si ese talento está mezclado con todo lo que dijimos, con pasiones malignas y conduce a problemas, a contiendas, a divisiones y a toda obra mala, ese talento es del diablo. Esa sabiduría no desciende de arriba, es diabólica. Y a veces, tristemente, hermano, las iglesias se dejan convencer. Una iglesia entra en desorden y entra en indisciplina cuando le sucede lo del versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y entonces eso es muy triste. Cuando a una iglesia le pasa eso, entra en desorden, en indisciplina, entonces hay bullicio, inquietud, todo se vuelve inestable y agitado, y hay murmuración por aquí, murmuración por allí. No hay confianza mutua, no hay unión para los planes y esfuerzos, no hay cooperación para promover un objetivo común, no hay estabilidad en ningún plan, porque no hay unidad y empieza a haber lo que dice aquí el versículo: celos, contención, problema, pelea, perturbación, y ahí está el diablo mordiendo el talón, conforme lo dijo nuestro Señor desde el comienzo de la humanidad. Entonces Satanás hiere, y el Satanás hiere en el calcañar cuando lo muerde a usted, y tiene múltiples maneras de desalentarlo a usted para que usted no siga siendo fiel. Satanás quiere que usted no sea fiel, y por eso lo muerde, para debilitarlo. Busca utilizarlo inclusive, como dice aquí, para que sea división en la iglesia. Y cuando hay alguien en la iglesia dividiendo, ¿sabe con quién está? Estás con Satanás, no está con el Señor.
De manera, hermanos, que esa promesa también de Dios continúa. Desde el comienzo de la humanidad, la iglesia sigue, la promesa es que Jesucristo ha triunfado, ha aplastado la cabeza de la serpiente, lo ha vencido. Satanás no es poderoso, no es más poderoso que Cristo. Y cuando hay un creyente lleno del Espíritu Santo y firme, Satanás huye. Porque eso es una promesa de Dios, la victoria de la iglesia. Y es por eso, hermano, que nosotros tenemos que tener cuidado. La consecuencia del pecado de nuestros primeros padres fue grave. Por eso estamos aquí. Y cada vez que pecamos es grave. Por eso Pablo decía, la paga del pecado es la muerte, la desgracia, ¿no? Una vida miserable, una vida sin Dios, una vida en compañía del diablo y peligrosa. Y Satanás sigue oponiéndose a la obra de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice que Satanás es como un león rugiente que anda alrededor a ver a quién devora. Y es por eso que Pablo nos exhorta a vestirnos de la armadura de Dios, es decir, de la fe, de la oración, de tener presente la palabra de Dios todos los días y estar firme. Si Satanás lo encuentra a usted desarmado, lo va a morder en la parte más vulnerable. El calcañar es como el talón de Aquiles, el héroe griego, cuando lo hirieron en el talón ahí, fue grave. Y usted va a ser entonces, si él lo hiere y lo coge para usted, un instrumento del diablo. Y por eso finalmente Santiago nos da una serie de mandatos en el capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, 6, finalmente. Él dice lo siguiente, dice, pero Él da mayor gracia, o sea, Dios nos da gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, es decir, a los presuntuosos, a los orgullosos, a los arrogantes, a los que no se arrepienten. Da gracia a los humildes, a los que tienen corazón para Dios, sensible, reconocen sus pecados, saben que dependen de Dios y buscan a Dios. 7, dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ese es un mandamiento claro, tenemos que someternos a Dios, a su palabra, estar firmes contra el diablo y él va a salir corriendo. Pero si nosotros no estamos en ese plan, pues el diablo viene, hermano, y nos utiliza. 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, es decir, arrepiéntanse, no sean de doble ánimo, que hoy están llenos de emoción, amando a Dios, y mañana están sin ganas de orar y con un poco de problemas y ya no confían en Dios. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y entonces, hermano, la pregunta final es, ¿usted ha tenido en cuenta estos mandamientos? Esto que acabamos de leer. ¿Usted es una persona que se somete a Dios, resiste al diablo? ¿Sabe que usted tiene que ser humilde? Baje la cabeza y pídale perdón a Dios. Usted se acerca a Dios, limpia su corazón, se arrepiente, ora, confiesa sus pecados, llora por sus pecados, porque a veces es necesario llorar por nuestros pecados para sentir ese dolor. Pues bien, si usted hace eso, Dios lo va a levantar, hermano, lo va a poner en alto. Y usted va a tener muchas bendiciones de Dios. Probablemente llegue a ser un maestro aquí sabio y entendido.
como dice la Escritura, porque así inició este discurso. ¿Hay alguno sabio y entendido aquí? Muestre sus obras en sabia mansedumbre, y empieza a seguir enseñando. Hermanos, estamos nosotros practicando esto. Es la manera para poder seguir firmes en los caminos del Señor, porque Satanás quiere acabar, como lo hemos dicho. Vamos a orar.